Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a la siguiente clase del curso de API REST con Spring Boot. Y en esta ocasión pues quiero hablarte un poquito de la historia que hay detrás de Spring Boot y pues cómo o qué eventos han sucedido para hacerlo posible, ¿no? Entonces, bueno, para contarte un poco mejor qué es Spring Boot, pues veo necesario regresarnos un poco a la historia de cómo fue desarrollado. Bueno, todo esto comienza por allá del 2003, cuando se libera la primera versión de los Enterprise Java Bean versión 2.1. En aquel entonces, bueno, no había como tal herramientas muy sofisticadas para generar, digamos, elementos de backend, ni elementos de persistencia que nos permitieran guardar objetos en la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, con esta especificación de los Enterprise Java Beans, bueno, se libera lo que viene siendo los Entity Beans y los AGBs versión 2.1. Esta tecnología, bueno, pues fue, digamos, como agridulce porque por primera vez proporcionaba un mecanismo por el cual nosotros poder generar componentes transaccionales del lado del backend y tener lo que conocíamos como entity beans, que eran básicamente entities o entidades que pueden ser persistidas en la base de datos. Sin embargo, el problema que tenía esta tecnología era que era sumamente compleja. O sea, había personas literal que tenían que dedicarle mucho tiempo para aprender estas tecnologías. El rendimiento no era muy bueno, de hecho lo consideraban algunos lentos. Y digamos que el código requerido para hacer básicamente un Hello World era muy grande, ¿no? Tenemos que definir muchas interfaces, clases que tenían que extender de otras interfaces. Entonces hacía que el código fuera muy complejo, difícil de mantener y el bootstrapping o digamos digamos el esfuerzo para echar a andar esto era inmenso, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues que la comunidad de Java, bueno, pues se sentía como que era algo muy grande, muy pesado de absorber. Y pues, ¿qué pasaba? Pues que la gente se sentía literalmente frustrada, ¿no? Eran tecnologías complejas. A mí me tocó trabajar en un proyecto con él solamente, ya no me tocó mucho, pero sí, yo recuerdo que fue muy complicado aprender. Ahora, por otro lado, los AGVs, bueno, esto que están viendo en pantalla era la arquitectura que se proponía para generar aplicaciones empresariales, ¿no? Por un lado, tenías que construir todo tu proyecto de AGVs y empaquetarlo en un proyecto YAR, que eran básicamente los EJBs y los Entity Beans. Luego tienes que generar otro proyecto que era el famoso archivo WAR, donde generabas todas las vistas, todas, digamos, cómo se debería de ver la página. Luego esos dos componentes los tenías que empaquetar dentro de otro archivo que era un archivo EAR, que básicamente Enterprise Archivo o Archive. Entonces, para nosotros poder desplegar o hacer una aplicación, pues necesitábamos al menos tres aplicativos. Uno que eran los AGVs, otra a la vista y otra tercera que era como un contenedor de las dos anteriores, ¿no? Entonces, fíjense el monstruo que era esto, complejísimo. Y empaquetarlo, antes tampoco había muchas herramientas para empaquetarlo. Entonces, generar este archivo EAR también era otro reto, ¿no? Entonces, bueno, por los AGVs, bueno, proporcionaban, pues ya habíamos visto, componentes del lado del backend y también componentes de persistencia, en este caso los entity beans. Ahora bien, si tú no sabes qué son las entidades y todo eso, bueno, te invito a que veas mi curso de Master in JPA, en el cual hablamos de, pues, cómo utilizar Hibernate para persistir objetos en la base de datos, ¿no? Entonces, este curso está muy bueno porque ahí abordamos de lleno, ahora sí, con lo último en tecnologías, cómo hacer una persistencia adecuada, ¿no? Pero bueno, ¿por qué yo te estoy contando todo esto? Bueno, quería contarte todo esto porque es importante para la historia de Spring. Bueno, Spring nace precisamente de esta complejidad que metió Java o el equipo de Oracle. Bueno, en este caso Sun en aquel entonces. Entonces los AGVs eran tan complejos que abrió la oportunidad a que el equipo de Spring pues lanzara lo que conocemos hoy en día como Spring Framework, ¿no? Bueno, Spring nace con la promesa pues de hacer digamos, el entorno de Java más amigable, hacerlo más rápido y digamos con un body print más rápido, ¿no? Ok, y aquí viene una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Y donde está un poquito la confusión. ¿Cuál es la diferencia entre Spring y Java Enterprise Edition? Bueno, lo que debe de quedar claro es que
Java Enterprise Edition y Spring son tecnologías, si bien basados en Java, son muy diferentes en su implementación. Java Enterprise Edition es una serie de, digamos, de especificaciones que ha desarrollado la Java Community Process, en la cual pues determina todo lo que es estándar en Java. Por ejemplo, tenemos los AGVs, tenemos JPA, tenemos CDI, tenemos por ejemplo JAX-RS para servicios REST, tenemos JAX-WS para servicios, sí, para web services con SOAP, y tenemos una serie de especificaciones que determinan cómo Java debe trabajar de forma estándar, ¿no? Entonces, tenemos un equipo, digamos, diverso que conforman la Java Community Process o la JCP, en la cual, digamos, los mayores expertos de varias empresas del mundo, pues se juntan y definen cómo Java debe de trabajar, ¿no? Qué especificaciones debe de cubrir, cómo se deben de implementar, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos Spring, que es básicamente como el rebelde, el que dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa lo estándar, o al menos no de momento. Me interesa ser ágil, me interesa crear tecnología rápido e innovadora. Por ejemplo, Java Enterprise Edition, las versiones que saca pueden tardar años en liberarse. Entonces, por ejemplo, la versión de Java Enterprise Edition, perdón, la versión de AGV 2.1, la 3, no recuerdo bien, pero fueron como 6, 7 años más o menos de diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que Java Enterprise Edition avanza a una velocidad mucho más lenta porque necesita un consenso entre toda la gente experta de Java de cómo deben de trabajar las tecnologías, ¿no? Por otro lado, Spring lo que hace es que va innovando, va rápido, rápido sacando cosas nuevas y después ya se va estandarizando, ¿no? O sea, no se estandariza al 100%, sino empieza, digamos, a ser compatible con ciertas especificaciones, ¿no? Pero Spring lo que lo caracteriza es que es más ágil, va más adelante en innovación, pero también, bueno, se va pegando a los estándares a medida que, pues, que Enterprise Edition los va haciendo estándares, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, Java Enterprise Edition lo que tiene es que lo que le ayuda a las empresas, a las grandes empresas, es que proporciona un entorno muy estable, que ya ha sido probado y bueno, que sabe que va a funcionar, ¿no? Digamos que es como un elefante que va lento, pero va a paso seguro, ¿no? Entonces las empresas les gusta mucho porque es muy confiable, sabe que cada liberación que sacan, bueno, pues ha sido ya validado por muchas personas y por muchos años, ¿no? Entonces, todo lo que van liberando, pues ya hay cierta seguridad de que va a ser estable. Y por eso las empresas saben que cada versión que ya va Enterprise Edition saque, pues van a durar estables durante muchos años, ¿no? Ahora bien, vimos que Spring Boot pues, va más adelante, de hecho es más innovador, tiene más cosas, permite trabajar mucho más ágil, etcétera, ¿no? Ahora bien, independientemente de las ventajas o desventajas que tenga cada uno, ya sea Spring o Java Enterprise Edition, las dos tenían un problema. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros construíamos una aplicación, en este caso que están viendo acá, tenía el inconveniente de que esta aplicación siempre tenía que ser desplegada sobre un servidor de aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues teníamos nuestra aplicación y luego tenemos el servidor de aplicaciones y luego teníamos que hacer sobre el servidor todas las configuraciones necesarias para que ésta funcionara. Por ejemplo, tenemos que definir los data source, los conectores JMS, la seguridad, por ejemplo, los certificados, los Java Key Stores. Teníamos que definir pues varias cosas en el servidor de aplicación antes de poder desplegar nuestra aplicación. Entonces, ¿qué provocaba esto? Bueno, que digamos que desde el momento en que nosotros creábamos un proyecto nuevo y lo desplegábamos, pues necesitaba mucho trabajo, ¿no? Entonces, no era como tal una aplicación que simplemente pudiéramos ejecutar, sino que más bien depende de otro servidor en el cual nosotros poder agarrar nuestra aplicación y desplegarlo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, que adicional de la configuración que hay que hacer es que un servidor de aplicaciones es un entorno compartido. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el servidor de aplicaciones, aparte de nuestra aplicación, hay muchas más aplicaciones que están corriendo dentro de él. Y eso genera el problema de que cada aplicación no puede ser independiente, sino que requiere de un entorno de ejecución
que define las conexiones, digamos las colas JMS, la seguridad, define cuánta memoria tiene el servidor. Y el problema es que en este entorno, bueno, pues cada aplicación puede consumir ciertos recursos y afectar al servidor en su conjunto, ¿no? Entonces, fíjense que una aplicación de este modo, bueno, puede ser difícil de administrar, pero luego se suma otra persona, ¿no? Generalmente los servidores de aplicaciones, al ser, digamos, servidores que tienen muchas aplicaciones, pues generalmente asignan a una persona responsable que administre el servidor, que haga los despliegues y bueno, eso le genera todavía al equipo de desarrollo todavía una carga más pesada porque tiene que interactuar con esta persona, no puede hacer despliegues continuos porque pues necesita que una persona autorizada le dé permiso de desplegar o incluso que esta persona lo despliegue por él, ¿no? Si hay un problema, bueno, pues tenemos que hablarle a este administrador y decirle, oye, sabes que la aplicación se está cayendo, pásame los logs, etcétera, ¿no? Ahora bien, ya vimos los problemas que ofrece o que tiene más bien Java Enterprise Edition y lo que viene siendo Spring Framework como tal, ¿no? Ahora bien, hablemos de qué nos ofrece Spring Boot, ¿no? Ya vimos que, bueno, ya sea con Spring Framework o con Java Enterprise Edition, pues tenemos el problema de la independencia de los proyectos, ¿no? Entonces, lo que viene a ofrecer Spring Boot, básicamente Spring Boot funciona con Spring Core, no con Spring Framework. O sea, eso tiene que quedar claro. Spring Boot al final trabaja por debajo con Spring Framework. La diferencia es que Spring Boot ofrece ciertas características que nos permite ser mucho más ágiles. Por ejemplo, nos ofrece un conjunto de librerías que son conocidas como starters, que básicamente son dependencias, por ejemplo, Maven, que dentro de ellas tienen otras dependencias, ¿no? Algo que nos pasaba mucho con otros tipos de aplicaciones era que, por ejemplo, que para utilizar, no sé, base de datos o JPA, ¿qué hacíamos? Tenemos que importar el driver, tenemos que importar el JDBC, tenemos que importar, por ejemplo, el Hibernate, el JPA. Entonces, todas esas librerías por separado tenemos que importarlas y luego ver si eran compatibles entre ellas, ¿no? Porque también luego nos pasaba de que si agarramos la última versión de JPA, bueno, pues no era compatible con la última versión de Hibernate. Entonces todo esto lo que pasa es que pues, nos obliga a tener que estar checando las dependencias y todo eso. Entonces los starters son básicamente un conjunto predefinido de librerías que simplemente las agregamos y a su vez esta importa todas las librerías necesarias, ¿no? Por otro lado, y relacionado a lo anterior, tenemos la autoconfiguración. La autoconfiguración es básicamente la capacidad de que cada starter, cada conjunto de librerías ya viene con una preconfiguración cargada. Es decir, si nosotros nos queremos conectar a la base de datos o generar un pool de conexiones, bueno, el starter ya viene preconfigurado para que nosotros no solamente agreguemos los elementos mínimos para que eso funcione. Ahora, hay ciertos starters que ya vienen totalmente preconfigurados y no hay que agregar nada a menos que queramos tunear un poco más la configuración. Entonces, los starters, la autoconfiguración permite que los starters se preconfiguren sin una sola línea de código, ¿no? Ahora, otra de las características más importantes es que una aplicación en Spring Boot ya viene incluido con un Tomcat, digamos, como parte de sus librerías. ¿Esto qué quiere decir? Es muy importante. Que a diferencia de una aplicación Enterprise o una Spring Framework nativa, es que esta no requiere de un servidor de aplicaciones externo, sino que nosotros cuando ejecutamos, es decir, el comando que ven acá abajo, que es mbnw, Spring Boot 2.run, lo que hace es que este comando, fíjense lo interesante, esto utiliza mbn, pero fíjense que esto utiliza Maven, perdón, y fíjense que lo interesante es que el comando mbn le agregan la W. Este W básicamente es un archivo que no es Maven, sino lo que hace es que detecta si está instalado Maven. Si está instalado Maven, simplemente instala las dependencias, compila el código, corre pruebas unitarias y luego corre la aplicación sobre el Tomcat integrado. Pero si Maven no está instalado, este comando mbnw lo que hace es que automáticamente descarga Maven y hace todo lo anterior. Entonces, ¿qué pasa? Bueno,
que una aplicación en Spring Boot lo que hace es que ya viene con un entorno de ejecución preconfigurado. Entonces nosotros simplemente corremos ese comando y automáticamente tiene un servidor integrado de aplicativos, ¿no? Ahora bien, tú te estarás preguntando, bueno, este servidor de aplicativos pues ha de ser un monstruo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo instalaba JBoss o por ejemplo, Glassfish o ¿qué otro tenemos? Por ejemplo, WebLogic, todos esos servidores, bueno, estos servidores, al menos así, de poquito, me agarraba 2 GB de RAM solamente por iniciar el servidor. En el cambio, una aplicación de Spring Boot utiliza entre 250 y 300 megas ya con la aplicación corriendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros podemos tener servidores, por ejemplo, en este caso, en el caso de DigitalOcean o de Amazon Web Service, servidores que estamos pagando entre 5 o 10 dólares mensuales por aplicativo. Y adicional, no solo eso, sino que cada aplicativo toma su propio puerto independiente y la configuración que hagamos sobre cada aplicativo no afecta al resto de aplicativos con lo que pasaba, por ejemplo, cuando utilizábamos los servidores de aplicativos, ¿no? Por ejemplo, algo muy común que pasaba con los servidores de aplicativos era de que como todos comparten la misma infraestructura, pues era muy frecuente que un aplicativo pues consumiera muchos recursos y como consecuencia tumbara todo el servidor, ¿no? Al tumbar todo el servidor detenía todas las aplicaciones que estaban montadas ahí. Otro de los problemas era que si yo quería mover una configuración muy específica para una aplicación, tenía que evaluarse si no impactaba al resto de aplicativos, ¿no? Por ejemplo, si yo quería mover la seguridad, pues tenía que ver si no estaba impactando con los otros aplicativos. O si yo quería generar un pool de conexiones o cambiar el usuario de la conexión, pues tenía que ver si otros aplicativos no estaban haciendo uso de ese data source y que impactaran, ¿no? Entonces, todo este problema nos lo ahorra Spring Boot porque cada aplicativo tiene su propio entorno de ejecución, su propia configuración, su propia su propia conexión a base de datos, todo para él solo. Y utilizando una cantidad de memoria absurda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces esto me permite que yo pueda tener múltiples servidores corriendo con el aplicativo ahí funcionando. Entonces, esto me genera una independencia total y ya no necesito una persona que me esté cuidando el servidor de aplicaciones porque al final cada aplicativo en Spring Boot tiene todo lo necesario para funcionar. Es decir, que si yo este aplicativo la apago, yo sé que no me va a afectar a ninguna otra. Si mi aplicativo empieza a consumir muchos recursos, sé que no va a afectar a ninguna otra. Entonces, eso es lo que permite Spring Boot, que es la autonomía, y de ahí viene otro concepto que quiero cubrir en otro curso más adelante, que son los microservicios, ¿no? Spring Boot, al ser autocontenido y digamos autoconfigurado y que corre de forma independiente, pues permite una arquitectura de microservicios, ¿no? En este curso vamos a abordar lo que es API REST. No vamos a dividirlo en microservicios porque no es el objetivo de este curso, pero más adelante igual me gustaría que lo comentaras o que nos hagas saber si te interesaría un curso de microservicios donde ya hablemos de cómo generar muchos aplicativos que se comuniquen entre sí, ¿no? Entonces, bueno, con esa pequeña introducción vamos a entrar ahora sí de lleno a Spring Boot y en las siguientes clases pues ya vamos a empezar a ver cómo montar el ambiente, cómo generar nuestra primera aplicación y ahora sí empezar a generar nuestro API REST. Así que sin más, nos vemos en la siguiente clase.